Hola, soy Leo Martínez y el día de hoy estaremos hablando acerca de estrés oxidativo. Recuerda que esta es la continuación del video anterior donde hablamos de disfunción mitocondrial. Si aún no nos sigues, te invito a suscribirte o darle clic a la campanita para que estés pendiente de todos nuestros videos. Retomando lo visto anteriormente, recordemos que la dieta occidental, la cual es una característica importante en nuestra población, se caracteriza por un consumo excesivo y elevado de hidratos de carbono simple junto con ácidos grasos saturados, a la par de que las personas disminuyen por ende su consumo en fibra y verduras frescas, lo cual implica también un menor consumo de antioxidantes. En el video anterior platicábamos acerca de cómo específicamente en tejidos periféricos, particularmente en el músculo esquelético, se da una alteración oxidorreductiva conocida como disfunción mitocondrial, que se caracteriza por una sobreproducción de especies reactivas de oxígeno a causa de la saturación de la vía oxidativa y una menor producción de ATP. Entonces, esto que se da lugar a causa de este consumo excesivo de hidratos de carbono simple, comentábamos, se va a llevar a cabo o va a dar lugar a la sobreproducción de especies reactivas de oxígeno y a una menor producción de antioxidantes. Tomando eso como parteaguas, ahora vamos a adentrarnos a lo que es el estrés oxidativo. El estrés oxidativo se define como un desequilibrio oxidorreductivo en donde van a participar una sobreproducción de especies reactivas de oxígeno y una menor producción de sustancias denominadas antioxidantes, que son los agentes reductores. Algo muy importante para ir esclareciendo este punto del estrés oxidativo y posteriormente lo podamos ir aplicando al desarrollo de una enfermedad es que inicialmente podemos hablar de un estrés oxidativo mitocondrial, dado que recordemos nos encontramos en el interior de la mitocondria y es donde inicialmente está dando comienzo toda esta serie de alteraciones oxidorreductivas. También quisiera puntualizar algo importante. Recordemos que una reacción oxidorreductiva, hablando químicamente, es aquella reacción en donde hay una ganancia o pérdida de electrones. ¿Qué significa esto? Que aquel átomo o grupo de átomos que se oxida es porque tiene un electrón menos o ha perdido electrones. En su contraparte, aquel grupo de átomos que se redujeron es porque ganaron electrones. Para esclarecer un poco más allá de lo que es el estrés oxidativo, vamos a hablar de lo que vamos a entender por radicales libres. Un radical libre se define como un átomo o un grupo de átomos con un electrón desapareado. Si recordamos un poco la ley del octeto, químicamente hablando, recuerden que los átomos deben de tener una estabilidad electroquímica cuando tienen 8 electrones en el último orbital. Y estos electrones se deben de encontrar en pares. Todos los átomos van a estar buscando una estabilidad y van a buscar con quién aparearse, formar enlaces, precisamente para tener 8 electrones en el último orbital. Ejemplo, el sodio es un elemento que en el último orbital tiene un electrón, por eso se encuentra en la familia 1A, mientras que el cloro tiene 7 electrones y por eso se encuentra en la familia 7A, que son sus electrones de valencia. Entonces, al formar un enlace entre el electrón del sodio y el del cloro, evidentemente así están compartiendo electrones y digamos de alguna manera ya tienen esos 8 electrones en el último orbital. Eso le da una estabilidad electroquímica a ese compuesto. Un radical libre se define como entonces aquel átomo, o repito, grupo de átomos que no va a tener un electrón, ha perdido un electrón. Entonces, tras la pérdida de ese electrón, se genera esa inestabilidad electroquímica, lo cual va a hacer que ese átomo esté buscando a quien secuestrarle el electrón que le hace falta. Evidentemente, una molécula X que tenga sus 8 electrones sería una molécula que está reducida porque tiene esos electrones completos. Por ende, esta molécula se encuentra oxidada.
¿Qué es lo que va a ocurrir en una reacción óxido-reductiva? Que el radical libre le va a secuestrar el electrón a la molécula reducida para que el radical libre pueda tener ahora sus electrones apareados y por ende ahora esta molécula se reduce y esta molécula se oxida. Estos radicales libres se pueden presentar básicamente de dos formas: aquellos que derivan del oxígeno y aquellos que derivan del nitrógeno. Los que derivan del oxígeno se van a conocer como especies reactivas de oxígeno, por ejemplo el peróxido de hidrógeno, el anión superóxido, y aquellos que derivan del nitrógeno se conocen como especies reactivas de nitrógeno, el peroxinitrito, el mismo óxido nítrico, que son especies reactivas de nitrógeno. Por ende, como comentábamos, esas especies reactivas van a buscar secuestrar electrones a moléculas que se encuentran reducidas. ¿Cuáles son las moléculas reducidas o moléculas que se encuentran químicamente estables por su propia naturaleza y función? Evidentemente las macromoléculas, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos e hidratos de carbono. Estas moléculas que sabemos son las macromoléculas que le van a dar estructuras a organelos subcelulares. Para poder cumplir su función tienen que tener una estabilidad electroquímica y por ende se encuentran en este estado reducido, lo que quiere decir con los electrones completos. Cuando los radicales libres o estas especies reactivas agreden o inciden sobre las macromoléculas y secuestran los electrones buscando esta especie estabilizarse, es cuando vamos a tener ahora la oxidación de una macromolécula. Un ejemplo muy claro a nivel clínico es la hemoglobina glicada. La glucosa, cuando hay un estado de hiperglucemia, por ejemplo, oxida a esta proteína que sería la hemoglobina, y ese proceso de oxidación reduce la función de la hemoglobina, a lo cual nosotros conocemos como hemoglobina glicada. Entonces, un ejemplo de cómo esta macromolécula se está oxidando a causa de un proceso oxidativo. Entonces, esos radicales libres que se encuentran en el interior de la mitocondria, vamos a tener dos principales macromoléculas que se van a ver afectadas. Por supuesto, en la matriz mitocondrial hay proteínas porque tenemos enzimas, transportadores y receptores que están hechos de proteína. Y al mismo tiempo tenemos lípidos. ¿Cuáles? Los ácidos grasos que se encuentran en la membrana interna mitocondrial. Ahora bien, estas especies reactivas de oxígeno se pueden producir de dos formas. De la vía enzimática, lo cual quiere decir que hay enzimas que durante sus procesos catabólicos van a dar lugar a su producto y a especies reactivas de oxígeno. De ahí podemos indicar dos, como por ejemplo la xantina oxidasa y la NADPH oxidasa. Son dos enzimas que durante su proceso metabólico dan lugar también a especies reactivas de oxígeno. De la forma no enzimática es cuando no hay una participación de enzimas y son reacciones instantáneas que se dan entre los elementos o compuestos y que de este modo va a dar lugar a las especies reactivas de oxígeno. Una de las reacciones más comunes es la que ocurre a nivel de la matriz mitocondrial, donde el oxígeno puede reaccionar con la molécula de agua y eso va a dar lugar a una especie reactiva de oxígeno conocida como peróxido de hidrógeno, lo cual platicábamos en el video anterior. O cuando dos moléculas de oxígeno reaccionan entre sí para formar el anión superóxido. Estos son ejemplos de especies reactivas de oxígeno que, como mencioné anteriormente, se están formando de manera fisiológica en el interior de la matriz mitocondrial. Algo muy importante hacer hincapié es que, si bien es muy sonado esto de las especies reactivas de oxígeno y a veces siempre le vemos el lado negativo, es que no son negativas. Tienen importantes funciones fisiológicas. Ejemplo, los neutrófilos están llenos de peróxido de hidrógeno porque es la forma en la cual agreden a las bacterias, es un mecanismo de protección del mismo sistema inmunológico. Sin embargo, hablamos que en una circunstancia en donde tenemos una ingestión elevada de hidratos de carbono simple, lo cual se está volviendo hoy en día una importante condición en las personas, donde día a día consumimos una alta cantidad de este tipo de macromoléculas,
viene a tener ya una repercusión a nivel celular, lo cual va a desembocar en ese estrés oxidativo. Entonces, la producción de esas especies reactivas de oxígeno, como comentábamos en la disfunción mitocondrial, pues va a haber una sobreproducción de estas y va a traer un efecto colateral en el interior de la matriz mitocondrial. Ahora bien, esas especies reactivas de oxígeno que se están sobreproduciendo en el interior de la matriz mitocondrial, más bien en la matriz mitocondrial, va a tener una repercusión importante, como comenté anteriormente, en dos macromoléculas. Recuerden que inicialmente también tenemos lo que es la membrana interna mitocondrial. Entonces, cuando las especies reactivas de oxígeno van a buscar secuestrar electrones a los ácidos grasos que componen a esa membrana. Recordemos que la membrana tiene dos tipos de ácidos grasos, uno saturado y otro insaturado. Y de esos dos, recordemos también que el ácido graso insaturado es el que es más susceptible por la exposición de los hidrógenos a ser oxidado. Entonces, cuando este oxígeno o esta especie reactiva se lleva el electrón con la finalidad de que esta especie reactiva de oxígeno se estabilice, el que va a estar oxidado ahora va a ser el ácido graso. Y eso va a generar algo que se conoce como una reacción en cadena. Esa reacción en cadena consiste en que el ácido graso va a voltearse con su vecino y le va a secuestrar el otro electrón para que él se estabilice. Y así el ácido graso con su vecino y así sucesivamente. Pero obviamente acá tenemos un punto importante, que es que no solamente hay una especie reactiva de oxígeno, ¿no? Sino que hay muchas especies reactivas de oxígeno que están secuestrando electrones en diversos puntos de la membrana mitocondrial. Por ende, eso genera una inestabilidad en toda la membrana. ¿Qué va a ocurrir en pocas palabras? Que cuando este ácido graso se voltee con su vecino, oh sorpresa, no hay un electrón a que secuestrar. Y eso va a conllevar a la disrupción de la membrana interna mitocondrial, que comienza a fragmentarse la membrana. Por el otro lado, también se van a ver afectadas las proteínas. Tenemos tanto proteínas de canal, tenemos proteínas que pueden servir como receptores, tenemos enzimas que están funcionando, más bien que son proteínas. ¿Y cuál va a ser el principio por el cual esas especies reactivas de oxígeno van a incidir o van a oxidar a estas proteínas? Una proteína tiene una estructura. Recordemos de bioquímica que existen 5 tipos de estructura proteica. ¿Y qué es esa estructura? Lo que le da una especificación, una especialidad, por así decir, a esa proteína, y también le va a dar una función en específico. Entonces, esas estructuras están dadas de esa forma a través de enlaces, puentes de hidrógeno, enlaces disulfuros, enlaces iónicos, Van der Waals, etc. Enlaces que permiten la unión entre los diversos componentes de los aminoácidos. Por ejemplo, si hablamos de una estructura terciaria, eso es lo que permite que la proteína esté en forma globular, o una estructura cuaternaria, que la terciaria es una nota terciaria, formen esos famosos protómeros, y de esa forma tengamos la estructura cuaternaria. En este contexto, si yo incido o oxido el enlace, por ejemplo el enlace disulfuro, que es oxidado por los radicales libres, eso va a hacer que la proteína se pliegue. ¿Y qué significa esto? Que voy a perder mi estructura. Y es una forma en la cual se traduce ese proceso de una menor función en las proteínas, porque al perder una estructura proteica ya no tienes una función proteica. Y esto implica que en conjunto con el desplegamiento o la ruptura que estoy teniendo en la membrana interna mitocondrial, también yo tenga una menor función de mis proteínas, porque estas proteínas se están abriendo, se están desplegando y están perdiendo su estructura. De este modo, si se dan cuenta, estas especies reactivas de oxígeno que estaban contenidas a través de la membrana interna mitocondrial e impedían el paso a la membrana externa mitocondrial, o que llegara a ese espacio intermembranoso, pues ya no está esa barrera, porque finalmente la membrana interna mitocondrial ha habido una disrupción de la membrana, lo cual, si nosotros imaginamos que ese es el espacio intermembranoso, y aquí yo tengo la segunda o la membrana externa mitocondrial,
pues toda esta serie de especies reactivas de oxígeno están ahora en el espacio intermembranoso, incidiendo ahora sobre la membrana externa mitocondrial. Y que con el paso del tiempo, porque esta situación de estrés oxidativo se está instaurando de manera crónica, pues ahora la que va a generarse una disrupción va a ser la membrana externa mitocondrial, lo que va a conllevar a que posteriormente haya un colapso de la mitocondria. Bien, entonces recapitulando un poco qué es lo que va a ocurrir. Ya tuvimos la disrupción de la membrana interna mitocondrial por la acción oxidativa de las especies reactivas de oxígeno a los ácidos grasos, las proteínas. Pasamos al espacio intermembranoso, lo cual va a conllevar a la disrupción de la membrana externa mitocondrial. Y una vez que esta membrana se rompe, hay una disrupción, pues evidentemente ya tenemos la muerte de la mitocondria. Y esa es una señal importante porque tras la muerte de la mitocondria tenemos una señal que se conoce como una lesión irreversible a la célula. Particularmente existen dos tipos de lesiones. Las lesiones conocidas como reversible, como su nombre mismo lo dice, puede la célula adaptarse y sobrevivir, y las lesiones irreversibles, que lo único que le queda a la célula es morir. Entonces, ¿de qué depende de que una célula tenga una lesión irreversible o reversible? Pues del agente que está causando el daño y que este agente sea eliminado. Como ustedes, o como ya comenté con anterioridad, pues estamos hablando de que la persona no disminuye su ingestión de hidratos de carbono simple. Por el contrario, cada vez la población lo está incrementando y a la par estamos disminuyendo nuestro consumo de verdura, lo cual implica menos antioxidantes. Entonces no tengo una forma de protegerme del estrés oxidativo o de protegerme de estas lesiones oxidativas. Por lo tal, se traduce a una lesión irreversible porque no disminuimos o quitamos este agente causal, y esto me va a llevar a la muerte de la célula. No de inmediato, pero ahorita vamos a ir hablando cómo se va a dar este proceso. Tras la muerte de la mitocondria, este organelo subcelular estaba conteniendo a toda una serie de especies reactivas de oxígeno que se sobreprodujeron en su interior. Y al estarlo conteniendo, evidentemente los otros organelos subcelulares estaban, digámoslo de alguna manera, tras este proceso de compartimentalización celular, protegidos de esas especies reactivas de oxígeno. Tras la muerte de la mitocondria, todas estas sustancias reactivas van a comenzar a liberarse y van a empezar a producir ahora oxidación a los otros organelos subcelulares. De ellos, tres de importancia que participan en estos procesos de lesión es la señal que le va a llegar al retículo endoplásmico. Tras esta oxidación a este organelo, se activa un factor de transcripción que se encuentra en la membrana del retículo endoplásmico, que se llama NF-kappa beta, o factor nuclear kappa beta. Este factor de transcripción es muy importante porque es el que le da la señal al núcleo de producir algo que se conocen como citocinas proinflamatorias, que estoy seguro han escuchado mucho de ellas, tales como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, y es la razón o lo que nosotros encontramos en una persona, por ejemplo, con EGBA altamente elevado en cantidades, ¿no? Sabemos que una persona que presenta EGBA tiene altas concentraciones en sangre de tanto factor de necrosis tumoral alfa como interleucina 6. Pues aquel que le dio la señal a nivel de núcleo para sobreproducir estas interleucinas es este factor de transcripción que se produjo en respuesta a la oxidación del retículo endoplásmico, que a su vez fue en respuesta a la alta concentración de las especies reactivas de oxígeno. Ese es uno. El segundo va a ser el núcleo. Estas especies reactivas de oxígeno, algo muy importante es que al ser compuestos de un tamaño muy pequeño, recuerden que ellos tienen la capacidad de atravesar por difusión simple a través de las membranas de cualquier organelo subcelular. Entonces yo puedo llegar hasta el núcleo y comienzan esos procesos de oxidación de bases nitrogenadas, lo cual también va a conllevar a mutaciones puntuales o a la expresión de genes, la activación de genes que no deberían de estar activados, pero que van a surgir en respuesta a esos daños, buscando enviar señales a las demás células de que hay un foco de atención de importancia que se tiene que o se debería de dar una solución.
Y otro igual importante es el lisosoma. Recuerden que el lisosoma es el aparato digestivo de la célula. En su interior se encuentran un sinfín de proteasas. Entonces, el hecho de generar una disrupción de la membrana lisosomal implica también la activación de las proteasas. Entonces, imagínense que en el interior de la célula ya no únicamente tengo especies reactivas de oxígeno oxidando macromoléculas, sino también tienes activadas proteasas que, como su nombre lo dice, están degradando los restos proteicos del interior de la célula. Eso al final se va a traducir por esa misma lesión irreversible a una muerte celular. Existen dos tipos de muerte celular, la apoptosis y la necrosis. Particularmente la que viene o la que se origina en respuesta a la muerte mitocondrial, porque al morir la mitocondria, todas aquellas funciones que dependían de ATP ya no se van a poder cumplir. Por ende, la célula, este músculo esquelético, ya no puede estar haciendo anabolismo, evidentemente porque ya no tengo esa moneda energética. Entonces, tras la deficiencia energética, se presenta una necrosis celular, donde a diferencia de la apoptosis, particularmente la necrosis, produce un proceso inflamatorio. Recordemos que en la apoptosis una peculiaridad que se da es la formación de lo que se conoce como cuerpos apoptóticos. Estos cuerpos, hagamos la manera de ejemplo, es como que nosotros embolsemos la basura de casa y la pongamos en nuestra puerta para que el basurero pase y se lo lleve. Ese basurero, que se llama macrófago, va a tener el cuerpo apoptótico, un señalizador que le va a permitir identificar que es un cuerpo apoptótico, lo tengo que fagocitar y degradar. Cuando hay necrosis, como todo prácticamente explota y no hay la formación de un cuerpo apoptótico, no hay esa señal. Entonces hagan de cuenta que ustedes sacaron la basura de casa y únicamente lo tiraron en la puerta de su casa sin ponerlo en una bolsa. Pues en ningún lado, hasta donde he entendido, porque eso lo he explicado varias veces, en ningún lado va el basurero a detenerse y recoger con su pala la basura, va a pasar de largo. Lo mismo pasa con el macrófago. Al no haber ese señalizador, no identifica que es resto biológico y por lo tanto ese macrófago pasa de largo y el resto biológico se queda acumulando en los espacios extracelulares hasta ya volverse algo que va a generar un foco de infección, por así decirlo, y lo cual va a implicar la infiltración de leucocitos. Y ese va a ser un inicio importante también para la expresión o el llamado de estos mediadores de inflamación, los cuales los veremos en otro video más adelante. Pero cerrando ya esta parte, si se dan cuenta, todo esto que acabamos de revisar en el video fue lo que surgió a partir de la instauración de este estrés oxidativo. Y ahora, si la célula murió, ¿a dónde creen que van a pasar todas esas especies reactivas de oxígeno que fueron sobreproducidas a la mitocondria? Pues a la sangre. Y eso es cuando pasamos de un estrés oxidativo celular a un estrés oxidativo sistémico, momento en el cual todas esas especies reactivas de oxígeno comienzan a diseminar en sangre para llegar a otros tejidos. En conclusión, pues ¿qué aprendimos el día de hoy? Que el estrés oxidativo es aquel desequilibrio óxido-reductivo entre una sobreproducción de agentes prooxidantes y agentes reductores, que en este caso son los antioxidantes. Cómo nuestra dieta nos va a llevar a esa disfunción mitocondrial que va a culminar en el estrés oxidativo, y que creo muy importante que como nutriólogos se lo enseñemos a nuestros pacientes con palabras más sencillas, más masticables, podamos reconocer desde lo que implica un estrés oxidativo celular hasta lo que ya culmina en un estrés oxidativo sistémico. En videos posteriores estaremos abordando cómo este estrés oxidativo va a generar pues una cierta alteración en otros órganos, generando este estado de estrés oxidativo sistémico, por lo cual los invito a suscribirse a nuestro canal, dar clic en la campanita para que estén alerta de nuestras notificaciones, no perderse los siguientes videos, pues estoy seguro que les será muy enriquecedor y les permitirá tener una visión mucho más amplia de lo que es la fisiopatología de una enfermedad crónico-metabólica. Les voy a dejar unos links donde van a poder encontrar más artículos e información al respecto. No se queden únicamente con lo que aquí decimos, estoy seguro que les va a ser muy enriquecedor también ese tipo de artículos. Y pues les doy muchas gracias por estar con nosotros en el tema de estrés oxidativo.